Muy buenos días, feliz lunes. Yo soy Jessie Figueroa. Durante el mes de junio comenzamos con un tema que se llama libertad y sanidad. Y el subtema de hoy es ayuda, Señor, ayúdame, Señor. Y podemos estudiarlo en el libro de Salmos 147:3 y dice así: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Quiero comentarles que la palabra de Dios es eficaz. Es como una espada de doble filo que llega y no vuelve vacía. Una vez que tú la lees, que tú la escuchas, va a retumbar en tu cabeza una y otra vez. Y cuando Dios dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, Dios sana, Dios restaura, Dios transforma y te hace una nueva persona. Y toma esas heridas y las sana de tal manera que cuando tú miras esas heridas ya no te duelen más. ¿Tú quieres tener esa experiencia con Dios? Una de las cosas en la que vivimos hoy día es que la sociedad nos trae distracciones. También nos puede traer aflicciones, desánimos, decepciones, coraje, injusticia, frustraciones, etcétera. Porque puedo seguir nombrando un sinnúmero de cosas que nos puede brindar la sociedad por medio de personas. Todos estos sentimientos que yo te he mencionado, y aun aquellos que no te mencioné que trae la sociedad de forma adversa y negativa, pueden causar heridas en tu ser, en tu corazón. Y te hablo por experiencia propia. Yo he tenido heridas en mi corazón. Yo he tenido heridas donde han sido profundas, donde yo nunca pensé que sanaría, mas cuando se las di a Dios, en el proceso de sanidad, Dios las sanó en mí. Ahora bien, estas heridas, si tú las guardas en tu ser y en tu corazón, ¿sabes qué va a pasar? Nos vamos a convertir en que esas emociones negativas nos conviertan en unas personas pesimistas y negativas. Unas personas con actitudes malas, con actitudes negativas y unas personas que dudemos, que no confiemos en Dios, que no tengamos fe en Dios. Sin embargo, cuando tomamos esas decisiones negativas o esas emociones negativas, ¿sabes qué va a pasar? Nuestras vidas se van a tornar en un rumbo donde nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones sean negativas, sean vengativas y falta de paz. Y yo te digo, por experiencia propia, no vale la pena. Porque al final del día vas a terminar drenada, frustrada o frustrado y débil espiritualmente hablando. ¿Tú deseas eso en tu vida? Medita sobre esa pregunta. Otra de las cosas en la cual yo estaba meditando es en la palabra. Cuando Jesús vino como hombre a la tierra, porque Él fue el hombre de carne y hueso como tú y yo, tuvo emociones, tuvo sentimientos, sintió en la carne lo que sentimos tú y yo cada día. Él vivió todos esos sentimientos. Él fue un hombre que sufrió traición, sufrió condenación, sufrió injusticia, sufrió decepciones, sufrió coraje, sufrió frustraciones, sufrió falsos testimonios de supuestamente personas que lo querían a él. ¿Te puedes imaginar? Y sufrió tantas cosas más que lo dice la palabra en la Biblia. Aún así, Jesús no permitió que su espíritu, su ser, su corazón se afectara. Y eso es sorprendente. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que Jesús no pudiera ser tocado por esos pensamientos o sentimientos negativos? O más aún, vivencias negativas que Él vivió aquí en la tierra. O sea, todo se resume en una oración. Jesús sabía quién era Él. Él era hijo de Dios y sabía que era menester perdonar para poder ser libre. Te digo yo a ti, vale la pena ser libre. Vale la pena perdonar. Vale la pena enfocarte en Él para que Él sane tus heridas y puedas ser una nueva persona. Jesús sabía discernir lo bueno y lo malo. Identificaba las emociones negativas y las sacaba de su vida y las reemplazaba por los frutos del Espíritu y emociones positivas. Jesús sabía tener paz en medio de situaciones adversas porque confiaba en su Padre Celestial y tenía fe y creía en Él. Jesús sabía perdonar a aquellos que los lastimaron, decepcionaron,
traicionaron, etc. Porque sabía que si no perdonaba iba a haber resentimiento en su corazón y se convertía en amargura. Y eso no era bueno para él. Jesús sabía ir a su Padre Celestial cuando tenían emociones negativas. Con el Monte Olivo oró el día antes de su crucifixión y lloró hasta sangre. Pero aún así, al final, Padre, que se haga tu voluntad y perdónalos. Jesús sabía perdonar a pesar de todo lo que le hicieron. Y por último, Jesús sabía a dónde ir para obtener sanidad y libertad espiritual. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Hay momentos en nuestras vidas en las que vendrán circunstancias en las que le cuestionaremos a Dios, que no las provocamos nosotros, que fue traída por personas o circunstancias del mundo. Pero ¿sabe una cosa de lo que yo he aprendido sobre eso? Le vamos a preguntar, porque yo lo hice: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué lo permites? Y estas preguntas son genuinas, pero enfócate: Señor, ¿cómo todo esto que yo estoy viviendo puede ayudarme a ser una mejor persona y a crecer en ti y confiar en ti? Torna esa pregunta de por qué en cómo yo puedo crecer en ti, qué áreas de mi vida se necesitan ser sanas para yo entregártelas a ti. Y verás la diferencia de cuando vengan esas circunstancias negativas a tu vida, esas emociones negativas a tu vida. Como te dije, el por qué no es suficiente. Lo más prioritario es poder ir ante Dios y expresarle tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones, cómo tú te sientes, y reconocerlo y dárselo a Él, para que tú puedas ser sanado, sanada. Habrán preguntas que no necesariamente Dios te va a contestar, y te lo digo por experiencia propia. Y ese es el momento donde viene la confianza plena en Él. Pero sí tendrás su compañía para que te ayude a caminar en medio de esas emociones negativas, en medio de esas circunstancias. Más aún, tendrás a Dios para que te ayude a sanar en tu proceso. Pero hay una condición: se lo tienes que permitir, lo tienes que reconocer para que puedas ser sanado, sanada. Y como te dije previamente, el mejor ejemplo fue Jesús, porque Él fue traicionado por Judas, fue repudiado por Pedro 3 veces que lo negó, por los fariseos y saduceos, calumniaron contra Él para que fuera crucificado, cuando Él vino a rescatarnos de este mundo, cuando Él dio su vida por nosotros, aún nosotros no siendo merecedores. El rey David es otro ejemplo. David fue perseguido por el rey Saúl. Quiso el rey Saúl matarlo. David tuvo la oportunidad de matar y decirle: pero es que él me está lastimando, haciendo daño. Mas él dijo: no, lo voy a respetar porque fue escogido por Dios y Dios hará su voluntad y su justicia. Y así mismo Dios lo hizo. Así que, como estos personajes que te mencioné, hay muchos personajes en la Biblia que yo no he mencionado, mas cada uno de ellos fueron traicionados, decepcionados, humillados. Sin embargo, cada uno de ellos decidieron perdonar y no permitieron que las acciones de esas personas afectaran sus emociones. Más aún, las reconocieron sus emociones y se las entregaron a Dios. Te pregunto a ti hoy. Tengo 3 preguntas para ti para que medites sobre ellas. Número 1. ¿Qué situaciones o personas han afectado tu ser, tu corazón, de manera adversa? ¿Qué vas a hacer para poder ser libre de ellos, de esas emociones negativas que te han provocado esas personas? Número 3. ¿Cómo podemos obtener libertad y sanidad espiritual? En el próximo devocional voy a profundizar más sobre esta última pregunta. Te puedo decir finalmente que, basada en mi experiencia vivida, no vale la pena vivir con amargura, con odio, con rencor, con emociones negativas. Hay que perdonar y dárselo a Dios. Puede ser que duela el proceso, pero cuando tú estás con Dios, ese dolor se va a transformar en sanidad y gozo con Cristo, porque eres tu médico de excelencia. Vale la pena ser libre y poder vivir una vida plena con Dios. Mira lo que dice Juan 10:27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Lo dice la palabra, no lo dice Jessy Figueroa.
Para Dios, todo es posible si es conforme a su voluntad y propósito. Y Dios quiere una persona sana, una persona libre. Oremos. Amado Dios, hoy reconozco que tengo heridas espirituales que necesitan ser sanadas. Muchas de ellas me han marcado a un punto donde la manera en cómo veo la vida no es conforme al propósito en que tú me creaste. Muchas de mis heridas me han hecho tomar decisiones que no han llevado por el camino del bien, el camino correcto. Te pido que me ayudes a sanar y me muestres aquellas heridas en las que necesito dártelas a ti, entregártelas a ti. Reconozco que mis heridas duelen, pero más decido dártelas y ser sanado, sanada por ti. Hoy quiero ser libre y decido perdonar. Señor, hoy confío en ti y que tú eres mi médico de excelencia para sanarme y restaurarme espiritualmente y ser una nueva persona en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Les deseo una semana bendecida, una semana donde permitan ese proceso de sanidad espiritual con Dios y verán la transformación que tendrán en su vida, porque todo lo que Dios hace, lo hace con propósito para Él. Dios les bendiga y un abrazo de parte del Señor.